Finja ser mi marido esta noche. Las palabras salieron de su boca no como una petición, sino como una orden desesperada. Flotaron en el aire viciado del estacionamiento subterráneo, un espacio que olía a concreto húmedo y a los gases de autos que costaban más de lo que yo ganaría en toda mi vida. La mujer que las pronunció era Isabela Garza, mi jefa, la dueña no solo de la Torre Imperial donde yo cambiaba focos y destapaba cañerías, sino probablemente de la mitad de Santa Fe. Su voz, usualmente un instrumento de precisión cortante como el cristal, ahora tenía una fisura, un temblor casi imperceptible que lo traicionaba todo. Su traje sastre color marfil, que seguramente costaba el alquiler de mi departamento por un año, estaba impecable, pero sus ojos eran un caos. Vi en ellos el mismo pánico que sentía yo cada vez que mi hija Sofía tosía de esa forma particular. Ese sonido hueco que anunciaba otra visita a urgencias, otra cuenta que no sabía cómo pagar. Por un instante, el abismo de 50 pisos que nos separaba desapareció. Éramos solo dos personas al borde de un precipicio, aunque los nuestros fueran muy distintos. Yo la miré, con mi uniforme gris manchado de grasa y el cansancio pegado a los huesos, y no supe qué era más irreal, su propuesta o el hecho de que, por primera vez, la estaba viendo como un ser humano. Mi vida no tenía espacio para la irrealidad. Mi mundo era tangible, áspero. Era el departamento de 2 cuartos en los límites de la Ciudad de México, donde el ruido del tráfico nunca cesaba y el olor a fritanga de la calle se colaba por las ventanas. Mi realidad era el despertador a las 5 de la mañana, el viaje de hora y media en un microbús apretado y el peso constante de ser el único pilar para mi hija de 7 años, Sofía. Ella era mi universo entero, una pequeña luz con ojos grandes y curiosos y una fragilidad en sus pulmones que dictaba cada decisión que tomaba. Su asma crónica era un monstruo silencioso que vivía con nosotros, devorando mi sueldo miserable con cada inhalador, con cada consulta, con cada noche en vela escuchando su respiración. La madre de Sofía se había ido cuando ella era apenas un bebé. Se fue sin mirar atrás, dejándome con una niña en brazos y una herida en el alma que me enseñó a desconfiar del mundo. Desde entonces, mi vida se convirtió en una rutina de supervivencia. Mi trabajo en el equipo de mantenimiento de la Torre Imperial era solo eso, un medio para un fin. Yo era invisible allí. Un fantasma con una caja de herramientas que se movía por los pasillos de servicio mientras arriba, en las oficinas con vistas panorámicas, se decidían los destinos de miles. Yo reparaba lo que los poderosos rompían, limpiaba sus desastres, asegurándome de que su mundo de cristal y acero siguiera funcionando sin contratiempos, sin que tuvieran que notar mi existencia. Y en la cima de ese mundo, en el último piso, reinaba Isabela Garza. Para todos, era la Dama de Hierro. Una mujer forjada por su padre, un magnate legendario que le entregó su imperio con una advertencia helada. El sentimiento es una debilidad que esta empresa no puede permitirse. Y ella había aprendido la lección. A sus 35 años, era la definición del éxito. Elegante, brillante, implacable. Su nombre era sinónimo de poder, una muralla de perfección que nadie se atrevía a cuestionar. Pero yo había visto una grieta en esa muralla. Unas semanas antes, la cuidadora de Sofía me había cancelado de último minuto. Era fin de quincena. No podía darme el lujo de faltar al trabajo. Desesperado, tomé la peor decisión de mi vida. Me la llevé conmigo. La escondí en un pequeño cuarto de servicio en el sótano, un closet olvidado lleno de productos de limpieza. Le di su tableta, un jugo y le pedí que fuera mi agente secreta por unas horas. «No hagas ruido, campeona», le susurré, sintiéndome el peor padre del mundo. Pero el destino, o la mala suerte que siempre me perseguía, tenía otros planes. Una fuga masiva en el sistema de climatización central. Y la fuga, por supuesto, estaba en el piso de la presidencia, el piso de ella. Subí con el corazón en la garganta, rezando para que Sofía se quedara dormida. Mientras trabajaba, con el agua goteando sobre plásticos protectores, la puerta de su oficina se abrió. Era ella,
Isabela Garza en persona, su mirada fría recorriéndome como si yo fuera una mancha en su alfombra persa. «¿Qué hace usted aquí? Se supone que deben usar la entrada de servicio», dijo, su voz sin inflexiones. Antes de que pudiera balbucear una disculpa, se escuchó un sonido diminuto, casi inaudible, un estornudo. La cabeza de la señora Garza giró, sus ojos afilándose. Siguió el sonido hasta un panel de acceso que yo había dejado abierto. Se acercó, se agachó con una gracia que parecía imposible en una mujer tan rígida y miró dentro. Allí estaba mi hija, acurrucada junto a mi mochila, con los ojos llorosos y las mejillas rojas de fiebre. El mundo se detuvo. Esperé el grito, el despido fulminante, la humillación, pero en su lugar hubo un silencio denso. Vi algo moverse en su rostro, una emoción que no pude nombrar. La máscara del aseo se resquebrajó por una fracción de segundo. En los ojos asustados de mi hija, quizás vio un eco de algo perdido, una vulnerabilidad que ella misma se había prohibido sentir. Se incorporó lentamente. Su rostro era una vez más una fortaleza inexpugnable. «Resuelva su situación personal, Morales», dijo, su voz tensa, controlada, «y que esto no se vuelva a repetir». Se dio la vuelta y entró a su oficina cerrando la puerta detrás de ella. No me despidió, no dijo nada más. Pero ese encuentro había plantado algo. Después de ese día, a veces sentía su mirada sobre mí en los pasillos. Ya no era invisible. Me había visto. Había visto a mi hija. Había visto mi punto más débil. Lo que me llevaba de vuelta a este momento, al estacionamiento, la gala anual de beneficencia de la industria. El evento más importante del año. Sabía lo que significaba. Era un campo de batalla de sonrisas falsas y poder. Y su principal enemigo estaría allí. Ricardo Montenegro, su exprometido, un tiburón de los negocios que ahora intentaba devorar su empresa. Verla llegar sola sería como oler sangre en el agua. Y por eso, supongo, acepté. No fue una decisión lógica. Fue un acto de pura supervivencia. La misma que me hacía estirar la quincena hasta el último peso, la misma que me hacía contar cada moneda para el camión. Unas horas antes de que ella me encontrara, el doctor me había llamado. Los nuevos medicamentos para Sofía, una terapia de nebulización más avanzada, costarían una fortuna que yo no tenía. La cifra que el doctor mencionó era un martillo que golpeaba mi cabeza sin cesar. Así que cuando Isabela Garza me miró con esa desesperación que yo conocía tan bien y dijo, «Te pagaré lo que sea», la palabra «sea» se convirtió en la cara de mi hija respirando sin dificultad. «Está bien», dije, y mi propia voz sonó extraña, como si viniera de otro hombre. «Lo haré». Lo que siguió fue un torbellino surrealista. Me llevó en su auto, un sedán alemán cuyo olor a cuero nuevo valía más que mi guardarropa entero, no a su penthouse, sino a una boutique exclusiva en Polanco que estaba, milagrosamente, abierta para ella. Un hombrecillo con un traje impecable nos recibió con una reverencia. «Señora Garza». Ella ni siquiera lo miró. «Vístalo», ordenó, señalándome con un gesto de la barbilla. «Necesita verse como si fuera mi esposo, no mi jardinero». El comentario dolió, pero era la verdad. Me sentí como un trozo de carne en un aparador. Me pusieron un traje de diseñador que se sentía como una segunda piel, una camisa de seda y unos zapatos italianos que probablemente nunca habían tocado una banqueta sucia en su vida. Me pusieron un reloj en la muñeca, pesado y frío, con un brillo que me daba miedo. Cuando me miré en el espejo, no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Era un extraño, un impostor con mis ojos cansados. En el camino a la gala, en un silencio denso, me dio el guión. «Eres Javier Morales, un inversionista independiente. Nos conocimos en un viaje a Aspen. Nos casamos en secreto hace 6 meses. Eres discreto, odias la vida pública, por eso nadie te conoce. ¿Entendido?» Asentí, mi garganta seca. El plan era tan frágil que un soplido podría derribarlo. Pero al verla a ella, repasando notas en su tableta con los nudillos blancos de la tensión, entendí que su fragilidad era mucho mayor que la de su plan.
La gala era exactamente como la había imaginado, pero multiplicada por 1000. Un mar de diamantes, sonrisas de tiburón y el murmullo constante del poder. Me aferré a mi copa de champán como si fuera un salvavidas. Isabela se transformó. La mujer desesperada del estacionamiento desapareció, reemplazada por la CEO implacable. Se movía con una gracia depredadora, saludando a la gente con una calidez perfectamente calculada. Yo era su sombra, asintiendo y sonriendo como un idiota bien vestido. Y entonces lo vi. Ricardo Montenegro. Era exactamente el tipo de hombre que uno espera. Alto, con un bronceado de club de golf y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se acercó a nosotros como un lobo que rodea a su presa. «Isabela, querida, qué sorpresa verte tan acompañada», dijo, su mirada deslizándose sobre mí con desdén. «No nos has presentado». «Ricardo», respondió Isabela, su voz un témpano de hielo. «Él es Javier, mi esposo». La palabra esposo sonó extraña, pero la dije con ella. La mano de Isabela encontró la mía. Sus dedos fríos se entrelazaron con los míos. Fue un gesto para la actuación, pero el contacto me ancló a la realidad. Ricardo soltó una risa baja y desagradable. «¿Tu esposo? Vaya, Isabela, siempre llena de sorpresas. Creí que después de lo nuestro habías decidido que el matrimonio no era para ti. O quizás que nadie era lo suficientemente bueno para cumplir con los estándares de los Garza». Sus palabras eran veneno puro, diseñadas para humillarla, para recordarle un pasado que claramente le dolía. Vi un destello de pánico en los ojos de Isabela, la grieta en la armadura reapareciendo. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era el tipo de mantenimiento, no era el actor pagado, era un hombre viendo a una mujer ser atacada. Y pensé en Sofía, en cómo la defendería de cualquier cosa, de cualquier monstruo. El instinto tomó el control. Apreté suavemente la mano de Isabela y di un paso al frente, interponiéndome ligeramente entre ella y Ricardo. Lo miré a los ojos, no con arrogancia, sino con una calma que pareció descolocarlo. «Creo que confunde los estándares con el valor, señor Montenegro», dije, mi voz tranquila. «Isabela no busca a alguien que cumpla con una lista de requisitos. Ella merece a alguien que entienda que su valor no está en su apellido o en su empresa, sino en su fortaleza. Algo que, me parece, usted nunca entendió». El silencio que siguió fue absoluto. La sonrisa de Ricardo vaciló. No esperaba una respuesta, no de mí. Esperaba que yo me encogiera, que me sintiera intimidado. Pero la verdad es que hombres como él no me asustaban. Yo había lidiado con cosas peores, con doctores dando malas noticias, con prestamistas de barrio, con la soledad de criar a una hija por mi cuenta. Su mundo de dinero y poder era frágil. El mío, forjado en la lucha, era real. Ricardo se recompuso, forzó una sonrisa y se alejó con una excusa barata. Isabela no se movió. Su mano todavía estaba en la mía, pero su agarre había cambiado. Ya no era un accesorio, era un ancla. Me miró y por primera vez no vi a la jefa, ni a la CEO, ni a la dama de hierro. Vi a una mujer, y en sus ojos había algo que se parecía peligrosamente a la gratitud y a la confusión. La noche continuó, pero todo era diferente. La actuación se había vuelto extrañamente real. Nos movíamos juntos, hablábamos en susurros, compartíamos miradas que se sentían genuinas. Por unas horas olvidé mi uniforme gris y mis deudas. Por unas horas creo que ella olvidó la soledad de su trono. El viaje de regreso fue en un silencio total, pero no era incómodo. Era un silencio cargado, lleno de todo lo que no se había dicho. El auto se detuvo frente a su edificio, un coloso de lujo en el corazón de Polanco. El chofer me abrió la puerta. Era el final del acto. Era hora de volver a ser Javier Morales, el de mantenimiento. Me quité el reloj, ese pesado símbolo de un mundo que no era el mío, y se lo extendí. Ella no tomó el reloj. Su mirada bajó de mis ojos a mi mano, y luego de vuelta a mis ojos. Por un segundo, creí ver el velo del aseo caer de nuevo, revelando a la mujer asustada del estacionamiento. Su mano,
delgada y sorprendentemente fuerte, se posó sobre la mía, deteniendo mi gesto. «Quédatelo». Su voz fue apenas un murmullo. «Por ahora». La miré confundido. El motor del auto roncaba suavemente. Un recordatorio de que este mundo no se detendría por mi confusión. «Señora Garza, el trato». La noche terminó. Una sonrisa amarga, casi invisible, tiró de la comisura de sus labios. «El trato cambió, Javier». Inclinó la cabeza hacia el espejo retrovisor. «No mires ahora, hazlo con disimulo». Obedecí girando la cabeza lentamente como si me estirara. Un sedán oscuro estaba estacionado al otro lado de la calle, sus luces apagadas, una silueta inmóvil en la penumbra de Polanco. No tuve que preguntar. Sabía quién estaba dentro. Ricardo Montenegro no era un hombre que aceptaba una derrota, por pequeña que fuera. «Él sospecha», dijo ella, su voz ahora firme, de vuelta al modo de estratega. «Cree que todo es una farsa. Si te vas ahora, si vuelves a tu vida en un taxi como si nada, le darás la razón, y mañana en el consejo usará eso para pintarme como una mentirosa inestable». Me miró fijamente, y sus ojos eran dos pozos de determinación y pánico. «Espera, aún no hemos salido del personaje». El chofer nos abrió la puerta y subimos en silencio. El vestíbulo del edificio era más grande y lujoso que cualquier hotel que hubiera visto en mi vida. El elevador privado ascendió sin hacer ruido, un viaje a través de las nubes de cristal y acero. Cuando las puertas se abrieron directamente a su penthouse, sentí que el aire me faltaba. No era un departamento, era un universo. Paredes de cristal del suelo al techo mostraban la ciudad a nuestros pies, un tapiz de luces parpadeantes que se extendía hasta el infinito. El mobiliario era escaso, elegante y frío. Era el lugar más hermoso y solitario que había visto en mi vida. Una jaula de oro perfecta. Se quitó los tacones con un suspiro de alivio y caminó descalza por el mármol pulido. «¿Quieres algo de tomar?», asentí, incapaz de hablar. Regresó con 2 vasos bajos y una botella de tequila añejo. No era el tipo de bebida que esperaba. Era terrenal, real. Nos sentamos en un sofá blanco que parecía flotar sobre el suelo. El silencio se estiró entre nosotros, ya no tenso, sino expectante. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó finalmente, girando el vaso entre sus manos. «¿Allá abajo? ¿Con Ricardo?». Me encogí de hombros. «No lo sé, solo no me gustó cómo te habló». Tomé un sorbo de tequila. El líquido cálido me recorrió el pecho, aflojando el nudo en mi estómago. He lidiado con bravucones toda mi vida. Usualmente no visten trajes de 50,000 pesos, pero son iguales. Se alimentan del miedo de los demás. Ella me observó estudiando mi rostro. «¿No me tienes miedo?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Le tenía miedo? Hace unas horas, sí. Le temía como se le teme a un desastre natural, a una fuerza que puede arrasar con tu vida sin siquiera notarlo. Pero ahora veía la fragilidad bajo la superficie. «Le tengo más miedo a no poder pagar las medicinas de mi hija», respondí con una honestidad que me asustó. Y entonces empecé a hablar. No sé por qué. Quizás fue el tequila, o el cansancio, o la extraña intimidad de esa noche irreal. Le hablé de Sofía. Le conté cómo sus risas llenaban nuestro pequeño departamento, cómo dibujaba castillos en las paredes con crayones y soñaba con ser astronauta. Le describí el sonido de su respiración dificultosa en las malas noches, el terror helado que sentía cada vez que la veía luchar por aire. Le confesé mis sueños rotos, el pequeño taller de reparaciones que siempre quise abrir, un sueño que se encogía con cada nueva factura médica. Ella no dijo nada, solo escuchaba, su mirada fija en mí, su máscara de hierro disolviéndose lentamente hasta que no quedó nada más que una mujer con una tristeza infinita en los ojos. Cuando terminé con la voz rota, ella se levantó y caminó hacia la ventana. De espaldas a mí, su voz sonó frágil, como un cristal a punto de romperse. «Este imperio», dijo, haciendo un gesto hacia la ciudad que yacía a sus pies, «lo construyó mi padre sobre una sola regla. La emoción es un pasivo, un lujo que no podemos permitirnos». Se giró para mirarme.
He vivido mi vida entera siguiendo esa regla. Me he vuelto dura, fría, eficiente. He sacrificado todo por esto. Amigos, amor, familia. La última palabra fue un susurro doloroso. Se acercó a una mesita lateral donde había un solo marco de fotos, puesto boca abajo. Por un instante, su mano flotó sobre él, temblando, antes de retirarla. Esa noche, el poder se invirtió por completo. Yo, el hombre que no tenía nada, me convertí en su refugio. Ella, la mujer que lo tenía todo, estaba completamente sola. No hablamos de negocios, ni de Ricardo ni del futuro. Hablamos de la vida, de la pérdida, de la aplastante soledad que a veces se siente en la cima de un rascacielos o en el fondo de un mar de deudas. Por primera vez, no era mi jefa, era Isabela. Y yo no era su empleado, era Javier. La farsa debía continuar, pero lo que estaban haciendo entre nosotros era peligrosamente real. ¿Alguna vez han sentido que al fingir ser alguien más, terminan encontrando una parte de ustedes que no sabían que existía? Si es así, cuéntenme en los comentarios qué sintieron, porque yo estaba perdido y me aterraba admitir que esa nueva versión de mí me gustaba. Cuando el sol comenzó a pintar de gris el horizonte, el agotamiento finalmente nos venció. «Hay una habitación de huéspedes», dijo, su voz ronca por el cansancio y las emociones. Puedes quedarte». Me llevó a una habitación que era más grande que todo mi departamento, con su propio baño y un balcón privado. Me senté en el borde de la cama, el traje de diseñador ahora arrugado y ajeno. El hombre del espejo de la boutique había desaparecido. En su lugar estaba yo, Javier Morales, un padre soltero de los suburbios, sentado en una suite de lujo en Polanco, habiendo compartido los secretos más profundos de su alma con la mujer más poderosa de la ciudad. La lógica me gritaba que me levantara, que le diera las gracias y me fuera de allí antes de que la luz del sol borrara la última sombra de la fantasía. Tenía que volver a mi mundo, a mi hija, a la realidad de las cuentas por pagar. Pero mi cuerpo no se movió. Me quedé allí en el borde de esa cama irreal, sintiendo el peso de un traje que no era mío, y de una noche que me había cambiado de formas que aún no entendía. El amanecer en Polanco era diferente al de mi barrio. Allá, el sol llegaba pidiendo permiso entre edificios y cables. Aquí irrumpía como un dueño, inundando la habitación de una luz dorada y fría que no calentaba, solo iluminaba el lujo. Me levanté y fui al baño. El agua caliente sobre mi piel se sentía como un pecado. Al salir, la encontré en la sala, ya vestida con un pantalón de vestir y una blusa de seda, una taza de café en la mano, mirando la ciudad despertar. La dama de hierro estaba de vuelta, o casi. Su postura era rígida, pero había un cansancio en sus hombros que no estaba allí antes. «Tengo que irme», dije, mi voz sonando ronca. «Sofía». «Lo sé», me interrumpió sin girarse. «Mi chofer te llevará, pero antes tenemos que hablar». Se giró y me miró. La máscara estaba firmemente en su lugar. «Lo de anoche funcionó. Demasiado bien. Ricardo está convencido, pero también está obsesionado, no va a dejarlo pasar. Buscará cualquier grieta, cualquier inconsistencia». «Entiendo», respondí. «Seré discreto. Nadie sabrá nada. Volveré a mi trabajo y...» «No», dijo su voz cortante como un látigo. «No puedes volver a tu trabajo. ¿Crees que Ricardo no tiene a alguien vigilando este edificio? ¿Qué pensará cuando vea al flamante esposo inversionista de Isabela Garza cambiando un foco en el sótano? La farsa se derrumbaría en un día». Un frío helado me recorrió la espalda. Tenía razón. Estaba atrapado. «Entonces, ¿qué se supone que haga?» Caminó hacia la enorme mesa de su comedor y tomó una carpeta. Me la extendió. «Esto». La abrí. Era un contrato de trabajo. «Asistente personal del CEO», leí en voz alta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré la sección del sueldo y sentí que el aire me faltaba. La cifra tenía tantos ceros que mi cerebro se negó a procesarla por un segundo. No era un sueldo, era un rescate. Era la solución
a todos mis problemas, a todas mis noches en vela. Era el futuro de Sofía. No puedo aceptar esto, dije, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Esto es demasiado. No lo veas como caridad, Javier, dijo, su tono volviéndose más suave, casi persuasivo. Míralo como una necesidad de negocio. Necesito mantener las apariencias. Necesito a mi esposo cerca, visible, desempeñando un papel que justifique su presencia en mi vida y en mi empresa. Serás mi sombra. Me acompañarás a reuniones, a eventos. Aprenderás el negocio. Y a cambio tendrás la estabilidad que necesitas. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. La estabilidad que Sofía necesita. Ese fue el golpe final. Usó a mi hija, mi única debilidad, y lo hizo con la precisión de un cirujano. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Rechazarían el dinero que podría salvar a su hijo solo por orgullo? Si creen que la respuesta es fácil, nunca han estado realmente desesperados. Cuéntenme en los comentarios qué hubieran elegido, porque yo sentí que le vendía el alma al diablo, pero el diablo ofrecía la cura para mi ángel. Acepto, dije, y la palabra se sintió como una rendición y una victoria al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron un desenfoque de trajes nuevos, reuniones incomprensibles y un constante sentimiento de ser un impostor. Pasé de un overol gris a trajes de marca que costaban más que mi auto viejo. Pasé de almorzar tortas en una banca a comer en restaurantes donde la cuenta de una comida pagaría mi renta de 3 meses. Yo era un fantasma en los pasillos de servicio. Ahora me sentaba en la antesala del poder, escuchando conversaciones sobre millones de pesos como si se hablara del clima. Isabela era una jefa exigente, implacable. Me sumergió en su mundo sin piedad, esperando que nadara o me ahogara. Pero debajo de la dinámica profesional, la conexión que habíamos forjado esa noche seguía allí, vibrando bajo la superficie. Había momentos, tarde en la noche, revisando documentos en su oficina, en que la formalidad se desvanecía. Me preguntaba por Sofía, y yo le preguntaba por su día, no el del aseo, sino el de ella. Y a veces, por un instante, me respondía con una honestidad brutal que me dejaba sin aliento. Luchaba constantemente contra la vergüenza de mi pobreza, de mi ignorancia sobre su mundo. Me sentía como un fraude, un oportunista que se aprovechaba de su desesperación. Pero cada vez que el cheque de la quincena llegaba a mi cuenta, cada vez que podía comprarle a Sofía sus medicinas sin mirar el precio, cada vez que la veía respirar profundo y sin esfuerzo, la vergüenza se convertía en una determinación feroz. Haría lo que fuera necesario. El verdadero punto de inflexión ocurrió 2 semanas después. Sofía había estado preguntando por mi nuevo trabajo, por qué llegaba más tarde y vestía ropa de película. Un sábado, Isabela me llamó. Había una emergencia en un proyecto. Tuve que ir a la oficina. La cuidadora de Sofía me falló de nuevo. Esta vez no había sótano donde esconderla. La llevé conmigo. Cuando entramos en la oficina de la presidencia, Isabela estaba de espaldas, hablando por teléfono. Su voz era pura autoridad. Sofía se quedó quieta a mi lado, sus ojitos abiertos de par en par ante la inmensidad del lugar. Isabela colgó y se giró. Su mirada cayó sobre mi hija. El tiempo se detuvo. La máscara del aseo se evaporó. No se agrietó, simplemente desapareció. Vi en su rostro un torbellino de emociones que no pude descifrar. Sorpresa, dolor, anhelo y algo más, algo tan profundo y frágil que me rompió el corazón. «Hola», dijo Isabela, y su voz era un susurro que nunca le había escuchado. Se arrodilló lentamente, sin importarle su falda de diseñador, hasta quedar a la altura de Sofía. «¿Tú debes ser la famosa astronauta?» Sofía, que usualmente era tímida con los extraños, le sonrió. «Sí, y mi papá es mi copiloto». Isabela soltó una pequeña risa, un sonido genuino y cristalino. Ese sonido, esa risa, fue como una llave girando en una cerradura oxidada por años. Abrió una puerta en ella que yo no sabía que existía, y que sospecho, ella misma había olvidado. A partir de ese día, algo fundamental cambió en nuestra farsa.
Ya no se trataba solo de mantener a Ricardo a raya, se trataba de Sofía. Isabela empezó a encontrar excusas para que mi hija estuviera cerca. «Necesito que te quedes hasta tarde para revisar los planos del proyecto de Querétaro», decía. «Y no es justo que tu hija se quede con una cuidadora tantas horas. Tráela. Winchu, el sábado hay que hacer una visita de campo a una construcción y he oído que hay un parque increíble cerca. A Sofía le encantaría». Y yo, ¿qué podía hacer? Decía que sí. Cada vez que decía que sí, sentía una mezcla de euforia y terror. Ver a mi hija correteando por los pasillos de mármol de ese penthouse, yo ver a Isabela enseñándole a Sofía los nombres de las constelaciones desde su telescopio, era como ver un sueño hecho realidad. Isabela era diferente con ella. La escuchaba con una atención que nunca le vi dedicar a sus directores de proyecto. Le compraba regalos no caros y ostentosos, sino pensados. Un libro sobre el espacio, un kit de geología para niños, un vestido que combinaba con el color de sus ojos, pero en cada gesto de cariño yo veía también una sombra de dolor en su mirada. A veces, cuando abrazaba a Sofía, cerraba los ojos con una expresión que era casi de agonía, como si estuviera aferrándose a algo que temía perder o que ya había perdido una vez. Estaba combatiendo sus propios fantasmas y mi hija, mi pequeña y valiente astronauta, era el campo de batalla de esa guerra interna. El cariño que sentía por Sofía empezó a despertar en ella un miedo que era casi palpable, el miedo a la vulnerabilidad. Una noche, mientras Sofía dormía en la habitación de huéspedes y nosotros trabajábamos en silencio, la encontré mirando el marco de fotos que siempre mantenía boca abajo. Sin pensarlo, lo tomó y lo giró hacia mí. Era la foto de un ultrasonido. Mi respiración se atoró en mi garganta. «Lo perdí», dijo, su voz tan baja que apenas era un susurro. «Hace años. Ricardo». Él dijo que era una distracción, que una mujer no podía construir un imperio y una familia al mismo tiempo. Y yo le creí. Dejó caer la foto sobre la mesa como si le quemara. «Cada vez que veo a Sofía», continuó, mirando por la ventana, «veo todo lo que sacrifiqué. Y me aterra. Me aterra darme cuenta de que quizás sacrifiqué lo equivocado». En ese momento, el abismo entre nosotros desapareció por completo. No era la CEO y su asistente. Éramos un hombre que había perdido a una esposa y una mujer que había perdido a un hijo. Dos almas rotas encontrando consuelo en la risa de una niña. Pero la felicidad construida sobre una mentira es frágil como el cristal, y nuestro mundo estaba a punto de hacerse añicos. Ricardo Montenegro no era estúpido, estaba obsesionado. La imagen de Isabela, feliz y estable con su misterioso esposo, lo carcomía. Y empezó a cavar. Un día, al salir de un restaurante después de una comida de negocios, vi un rostro familiar en un auto al otro lado de la calle. Un antiguo colega de mi viejo barrio, un tipo que hacía trabajos sucios por dinero. Mi sangre se heló. Ricardo no estaba buscando en los círculos financieros, estaba buscando en la basura, en mi basura. Y entonces el pasado que yo había intentado enterrar con trajes caros y un sueldo de fantasía, volvió para morderme. Una tarde, al llegar a mi antiguo edificio para recoger el resto de mis cosas, dos hombres me bloquearon el paso en el pasillo. Eran los cobradores de don Raúl, el prestamista al que le debía dinero antes de que Isabela apareciera. El dinero para aquella crisis de asma de Sofía que casi me lleva a la ruina. «Morales, qué gusto verte», dijo el más grande, su sonrisa mostrando un diente de oro. «Oímos que te está yendo muy bien. Nueva chamba, ropa de lujo. Nos da gusto que nuestros amigos prosperen». El otro se acercó, su voz un siseo venenoso. «Pero a don Raúl no le gusta que se olviden de él. La deuda original, más los intereses, más un pequeño impuesto de éxito. Digamos que ahora nos debes 10 veces más». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Era una cantidad imposible. «No tengo ese dinero», balbuceé. El hombre grande se rió. «Claro que lo tienes. O tu nueva jefecita lo tiene. Tienes una semana para pagar, Javiercito, o si no, sería una lástima que a tu niña, a la pequeña Sofía.
le pasara algo en el parque, ¿no crees? La amenaza colgó en el aire, fría y afilada como una navaja. Me dejaron allí, temblando, con el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Estaba atrapado en una pinza mortal. Por un lado, Ricardo estaba a punto de descubrir mi verdadera identidad, lo que destruiría a Isabela profesionalmente. Por otro, los demonios de mi pasado amenazaban lo único que me importaba en el mundo. ¿Qué se supone que haces cuando el monstruo que creías haber dejado atrás vuelve y ahora sabe el nombre de tu hija? Le cuentas a la mujer que te lo dio todo, arriesgándote a que te vea como la basura que siempre temiste ser. Si alguna vez han tenido que elegir entre el orgullo y la seguridad de sus hijos, cuéntenme en los comentarios qué eligieron, porque yo estaba paralizado. La junta de accionistas más importante del año estaba a solo unos días. Sabía que ese era el escenario que Ricardo elegiría para su golpe de gracia. Podía sentir las dos tormentas, la corporativa y la criminal, acercándose, a punto de colisionar sobre nosotros. Y yo estaba en el centro, un impostor a punto de perderlo todo, especialmente lo que se había vuelto más real que cualquier verdad, mi nueva familia. La noche antes de la junta fue la más larga de mi vida. Cada sombra en el penthouse parecía un matón de don Raúl, cada sirena lejana un presagio de la ruina. Miraba a Isabela, quien repasaba sus notas con una concentración de acero, y sentía que la estaba traicionando con mi silencio. Ella se preparaba para una guerra corporativa, sin saber que yo estaba a punto de arrastrarla a una batalla mucho más sucia, una pelea de callejón. El peso de mi secreto era insoportable. Era un ancla que me hundía, y si no tenía cuidado la arrastraría conmigo. Finalmente, cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, no pude más. Isabela. Mi voz fue un graznido. Ella levantó la vista, sus ojos cansados pero alertas. Tengo que decirte algo. Y lo solté todo. El préstamo, la desesperación, el nombre de don Raúl, la amenaza directa contra Sofía. Cada palabra era una piedra que sacaba de mi pecho, esperando que al caer la aplastara, que la hiciera verme como lo que yo creía ser, un problema, una mancha de mi mundo miserable en su vida impecable. Cuando terminé, el silencio en la habitación fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Ella no se movió. Su rostro era una máscara indescifrable. Esperé el veredicto, el despido, el desprecio, la orden de que desapareciera de su vida. En lugar de eso, se levantó lentamente, caminó hacia la barra y se sirvió un vaso de agua. Sus manos no temblaban. «Dame sus nombres», dijo, su voz peligrosamente tranquila, fría como el filo de una navaja. «El del prestamista y el de los hombres que te amenazaron. Se los di». Ella los tecleó en su teléfono con una velocidad aterradora. Hizo una llamada. No dijo hola, solo dio una orden. «Investígalos, todo. Familia, negocios, debilidades. Quiero saber hasta el color de la ropa interior que usan. Tienes una hora». Colgó. Luego me miró y por primera vez vi la furia de la dama de hierro desatada, pero no estaba dirigida a mí. «Creen que pueden tocar a mi familia», siseó, y la palabra «mí» resonó en la habitación como un trueno. «Creen que pueden amenazar a una niña bajo mi techo y salirse con la suya. Van a aprender lo que significa meterse con Isabela Garza». En ese momento, entendí que su poder no era solo para construir edificios o ganar juntas de accionistas. Era un arma, y estaba dispuesta a usarla para defendernos. La mañana de la junta llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Entramos a la sala de juntas y la tensión era palpable. Era un acuario lleno de tiburones vestidos con trajes de miles de pesos, y en el centro, sonriendo con la confianza de un depredador que ya ha probado la sangre, estaba Ricardo Montenegro. Me miró con un desprecio triunfante, como si yo fuera un insecto que estaba a punto de aplastar. La junta comenzó. Se hablaron de cifras, proyecciones, balances, un lenguaje de otro planeta. Yo solo podía sentir el pulso martillando en mis sienes. Entonces llegó el momento. El presidente del consejo le dio la palabra a Ricardo para asuntos varios. Se puso de pie, una carpeta en su mano.
La victoria brillaba en sus ojos. «Señores del Consejo», comenzó, su voz resonando con falsa solemnidad. «Hoy no vengo a hablar de números, sino de algo mucho más importante, la integridad y el juicio de nuestra CEO. He descubierto una farsa alarmante, una que pone en duda la estabilidad de esta empresa y de la mujer que la dirige. Estaba a punto de abrir la carpeta. Era el fin». Pero entonces la voz de Isabela cortó el aire, clara y firme. «Permíteme ahorrarte el dramatismo, Ricardo». Todos los ojos se giraron hacia ella. Se puso de pie, no a la defensiva, sino con una autoridad que silenció la sala. «Lo que Ricardo quiere contarles con tanto escándalo es la verdad, y yo misma se las voy a decir». Caminó hacia el centro de la mesa, su mirada recorriendo a cada miembro del consejo. «Es cierto, Javier Morales no es un inversionista, no pertenece a nuestro mundo de privilegios. Antes de trabajar para mí, era un empleado de mantenimiento en este mismo edificio, un hombre que luchaba cada día para pagar las medicinas de su hija». Hubo jadeos de sorpresa. La sonrisa de Ricardo se congeló, su momento de gloria robado. «Y sí», continuó Isabela, su voz cargada de una emoción controlada, «le pedí que fingiera ser mi esposo. Lo hice por desesperación, para protegerme de las tácticas carroñeras de hombres como Ricardo Montenegro, que disfrutan viendo a una mujer sola como una debilidad». Su mirada se clavó en Ricardo. «Pero lo que comenzó como una farsa se convirtió en la lección más importante de mi vida. Este hombre», dijo señalándome, y sentí que todas las miradas me quemaban, «me enseñó lo que es la verdadera fortaleza. No la que se mide en acciones o en cuentas bancarias, sino la que se forja levantándose cada mañana para luchar por un hijo, la que mantiene la dignidad cuando el mundo te considera invisible». Se giró de nuevo hacia el consejo. «Ustedes hablan de activos. El mayor activo que he encontrado para esta empresa no está en un balance. Es la integridad, la lealtad y la decencia, cualidades que Javier Morales tiene en abundancia y de las que Ricardo Montenegro carece por completo». Ricardo, rojo de furia, intentó interrumpir. «Esto es ridículo. Es una manipuladora». «Hablando de manipulación», dijo Isabela, y en la pantalla gigante detrás de ella apareció un organigrama complejo, lleno de empresas fantasma y transacciones sospechosas. Mientras Ricardo se entretenía investigando la vida de un hombre honrado, mi equipo investigaba sus finanzas, y descubrimos un patrón de fraude, manipulación de acciones y un plan para devaluar Garza Imperial y forzar una adquisición hostil a través de sus socios encubiertos. El caos estalló. Ricardo palideció. Las pruebas eran irrefutables, demoledoras. En 15 minutos, Isabela no solo había salvado su reputación, sino que había aniquilado a su enemigo. Lo había expuesto por lo que era, un criminal con un traje caro. Lo que pasó después fue un torbellino. Seguridad escoltó a un Ricardo desencajado fuera de la sala. El consejo, en estado de shock, le dio a Isabela un voto de confianza unánime. Salimos de allí y por primera vez la vi respirar profundo, el peso del mundo finalmente quitado de sus hombros. En el auto me giré hacia ella. ¿Y don Raúl? Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, apareció en sus labios. Digamos que las autoridades fiscales encontraron unas irregularidades muy serias en sus negocios, y sus dos matones decidieron que una larga temporada en el reclusorio era preferible a testificar en su contra. No volverán a molestarte, nunca más. Había movido cielo, mar y tierra. Había arriesgado su imperio, su legado, todo, por mí y por mi hija. La crisis, en lugar de destruirnos, nos había forjado en algo irrompible. Esa noche, en el silencio de su penthouse, tomé una decisión. «No puedo seguir siendo tu asistente», le dije. «No después de esto. No quiero ser el hombre que vive a tu sombra, con tu dinero. Quiero construir algo mío». Ella me miró y no vi decepción en sus ojos, sino orgullo. «Lo sé», respondió. «¿Qué quieres hacer?» «El taller», dije, el viejo sueño saliendo a la luz. «Un negocio de reparaciones y restauraciones.
cosas finas, relojes, antigüedades, cosas que la gente desecha, pero que todavía tienen valor, como yo. Ella sonrió, esta vez una sonrisa amplia y genuina. Me parece un plan excelente, y toda empresa nueva necesita un inversionista inicial. Considera a Garza Imperial tu primera socia. No era caridad, era una sociedad, un nuevo comienzo, basado en la verdad. Los meses pasaron. Con su apoyo, abrí mi taller. Era pequeño, pero era mío. Isabela, fiel a su palabra, transformó la cultura de su empresa. La frialdad impuesta por su padre fue reemplazada por una nueva empatía, una que valoraba a las personas por encima de las ganancias. Nuestro final no fue en una gala, ni en una sala de juntas, ni en un penthouse con vistas a la ciudad. Lo encontramos meses después, en una tarde soleada en el Parque México. Sofía, con sus pulmones sanos y su risa llenando el aire, corría hacia el tobogán. Nosotros la mirábamos desde una banca, no como una jefa y su empleado, ni como dos actores en una farsa. Su mano estaba en la mía, nuestros dedos entrelazados. Éramos solo Javier e Isabela. Un hombre y una mujer que habían fingido ser esposos por una noche y terminaron construyendo un amor más real que cualquier imperio, un hogar más sólido que cualquier torre de cristal y acero. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer de una mentira? ¿O fue la verdad que siempre estuvo ahí, esperando la oportunidad para salir? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te gustan las historias donde el corazón arriesga todo, suscríbete, porque hay muchas formas de perderse, pero a veces, solo a veces, es la única manera de encontrarse.